Ahí sí, ahí está grabando. Que normalmente la introducción y todo no la grabo porque es como están y así los archivos quedan un poco más livianos para cuando los subamos. Que hoy día voy a ocupar la tableta, esta, la digitalizadora. Todavía no sé muy bien cómo se ocupa, así que me van a salir cosas media raras. Ahí, vamos a dejar como pluma y vamos a dejar esto. Ya. Antes de comenzar, ¿alguna duda respecto a lo que vimos ayer? ¿O dudas sobre el curso o alguna otra cosa? ¿No? Ya. Vamos a proseguir entonces. Bueno, ¿qué conceptos vimos en la clase de ayer? Vimos el tema de cuáles eran las unidades de medida, las magnitudes fundamentales y las derivadas. ¿Qué sistemas de unidades se utilizan en la actualidad? ¿Y cuál es la diferencia entre uno con el otro? Los prefijos de unidades, tanto aumentativos como diminutivos. Y además vimos el tema de conversión de unidades tanto dentro de un mismo sistema como de sistemas diferentes, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Bueno, vamos a ver aquí algunos, yo pongo algunos conceptos que después vamos desarrollando. Vamos a ver qué son los vectores, qué quiere decir que sea expresado de forma fasorial, vectorial, de Rosales-Vientos, matricial, escalar, etc. Esos son algunos de los conceptos que vamos viendo hoy día. La primera pregunta que tenemos que hacernos, que es en base a lo que vamos a trabajar todo el semestre, es ¿qué es un vector? ¿Ya? Hemos utilizado harto esa palabra entre ayer y esta semana en las clases que hemos tenido, pero la idea es que es un concepto que todos hemos escuchado, pero es bueno aclarar a qué es precisamente, para poder trabajar con él, entender y no tener dudas. Bueno, el vector es una magnitud física definida por un punto del espacio donde se mide dicha magnitud, dirección y sentido. O sea, nosotros tenemos que el vector, como lo dice ahí la diapositiva, es una magnitud física que tiene una magnitud, valga la redundancia, una dirección y un sentido. Entonces, cuando la magnitud no es suficiente para describir o cuantificar algo, nosotros recurrimos a los vectores. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo iba a 30 kilómetros por hora. ¿Esa información es suficiente para que ustedes sepan hacia dónde iban, por ejemplo? No. No. Si yo les digo, yo iba hacia el norte, a 30 kilómetros por hora, ahí ustedes pueden saber hacia dónde me dirigía yo. Entonces, la magnitud a veces no es suficiente, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, en el caso del ejemplo que les estoy dando, el indicar la magnitud de la velocidad no es suficiente para describir la situación que yo les quería comentar. Entonces, ahí nosotros recurrimos a los vectores, en donde tenemos no solamente una magnitud, sino que también una dirección y un sentido. Aquí está, bueno, para los que están en intro conmigo lo conocen, pero aquí el Espiñón nos va a acompañar durante todo el semestre y le gusta acostarse aquí en la mesa y se cruza por la cámara, así que lo vamos a tener aquí de alumno oyente. Ya, entonces nosotros vamos a hablar también sobre las magnitudes físicas, que en este caso tenemos magnitudes físicas que son magnitudes escalares y que quedan definidas exclusivamente, como dice ahí, por un módulo. Es decir, por un número acompañado de una unidad de medida, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero indicar una masa, ¿ya? Yo solo digo la dimensión o la magnitud asociada con la unidad de medida. Por ejemplo, la masa son 15 kilos, ¿ya? Y uno entiende a qué se refiere. Está llegando gente acá en la sala de espera. Ahí lo agregué. Ahí sí. El tiempo también, o sea, yo puedo describir el tiempo solamente con un módulo o una magnitud con la unidad de medida, que es, por ejemplo, 15 segundos.
que yo no necesito saber 15 segundos asociarlo, a diferencia de lo que les estaba indicando antes, así como avancé 30 kilómetros por hora. Yo ahí necesitaba saber hacia dónde iba avanzando. En el caso del tiempo me demoré 15 segundos y eso se entiende. Y esas son las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas escalares, ¿ya? Pero también tenemos magnitudes físicas que son vectoriales, que son aquellas que no sirve solamente indicarlas con una magnitud, sino que también tienen que tener una dirección y un sentido. Como lo son, por ejemplo, el ejemplo que les daba inicialmente, la velocidad, la fuerza y el desplazamiento, ¿ya? Sea, como dice ahí la amiga del meme, reacción, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de magnitudes físicas, las cuales pueden ser escalares o vectoriales. Cuando son escalares, solamente la magnitud con la unidad de medida me bastan para describir lo que quiero indicar. En el caso de las vectoriales, necesito el módulo, que es la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O alguna duda hasta el momento? La diferencia entre ambas. ¿No? Ya. Continuemos entonces. Cuando nosotros tenemos una cantidad escalar, es solamente un valor. ¿Ya? Por ejemplo, 10, 15, 50, acompañado de una unidad de medida. En el caso de una cantidad vectorial, como no solamente tenemos la magnitud, sino que también tenemos la dirección y el sentido, se denota mediante una letra y una flecha sobre ella. O sea, nosotros cuando tenemos un vector, tenemos, a ver, aquí voy a ocupar esta cuestión a ver si me funciona. Acá. Nosotros tenemos un vector, no, creo que no me funciona. Sobre esta. Ahí sí. Tenemos un vector f, por ejemplo, y este tiene una flechita sobre el vector, ¿ya? Entonces se denomina como está acá, una letra con una flecha en su parte superior. En el caso que nosotros queramos representar solamente su magnitud de manera escalar, o sea, no vectorial, sino escalar, la flecha no va sobre el nombre del vector, pero no es que solamente desaparezca la flecha, sino de que para determinar la magnitud de este vector, yo tengo que sacar la norma de este vector, ¿ya? Y ahí hay algunos conceptos de ciencias básicas que vamos a ir aplicando, o sea, un poquito de cálculo, de cómo determinar la norma de un vector. Ahora, hemos hablado del vector, sabemos lo que es, sabemos la diferencia entre una magnitud vectorial o una escalar, en donde la escalar, nuevamente les repito, tiene que ver solamente con un valor asociado a una unidad de medida, en cambio en una unidad vectorial es la magnitud, la dirección y el sentido. Pero ¿cómo represento yo un vector? Aparte de con la letra, con la flechita arriba, lo tengo que poder representar de alguna forma. Bueno, una de las formas que nosotros podemos representar los vectores es de manera gráfica. Por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos un eje coordenado, que puede ser el que uno quiera. Normalmente uno trabaja con un eje coordenado en el plano de X e Y y en el espacio de X, Y y Z, en donde nosotros tenemos un vector que tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Por ejemplo, la magnitud corresponde a la dimensión o al largo de esta flechita, ¿ya? En el caso de, y yo lo puedo representar, y ahí lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, respecto a algún eje. Por ejemplo, acá dice la dirección phi es con respecto a la horizontal, o sea, el ángulo entre el eje X y el ángulo entre el eje X y mi vector es el que se representa acá. En el caso de la dirección de mi vector, yo entre el eje X e Y, ¿cuántos ejes tengo? Infinitos, ¿cierto? Ahí lo escuché así como calladito, alguien dijo infinitos.
hay infinitos ejes entre el eje X y el eje Y. Y en este caso, a ver, yo acá tengo, puta, yo soy re mala para el dibujo, pero en la pizarra me cuesta dibujar, acá le vamos a hacer el empeño con la tableta. Acá yo tengo un eje, ¿cierto? Y yo podría tener otro eje también. Podría tener... No, vamos a hacer de otro color porque el vector está en azul. Es morado. Yo aquí podría tener otro eje que podría ser este eje de acá. Uy, qué difícil tener pulso con esta cuestión. Entonces aquí tengo un eje, acá tengo otro, y como estos dos ejes, yo puedo tener infinitos ejes entre mi eje X y mi eje Y. Joaquín me estaba pidiendo mostrar la diapositiva anterior. ¿Esta? ¿O esta? Creo que la de vectores escalares. ¿Esta? La escala, profe. Esa. Ya, ¿verdad? Cuando vaya muy rápido, por favor, me van frenando. Como les comentaba, también esta diapositiva después la voy a subir, ¿ya? Así que la idea es que ustedes vayan tomando como nota de lo que vamos hablando, pero no es necesario que copien textual la diapositiva porque después la van a tener disponible en EVA. ¿Puede colocar después la donde aparecía ¿Esa? escalar Ya. y todo eso? No, una más allá, parece. No, hacia adelante. Esa. ¿Esta? No, esa. Esta. A ver, se Excelente. tenía que decir y se dijo. Esa misma. Muchas gracias, profe. Ya. Vamos a continuar entonces. Ya, entonces, como les decía, nosotros tenemos una serie, una cantidad infinita de ejes entre, por ejemplo, el eje X e Y. Entonces, la dirección del vector me la va a dar el eje en el cual está contenido. En el caso del vector que estamos dando de ejemplo, mi dirección es la línea punteada roja, ¿ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de que la flechita de mi vector vaya hacia el otro lado, yo voy a tener un vector diferente, porque a pesar de que van a tener la misma magnitud, la misma dirección, el sentido va a ser contrario, ¿ya? En el caso de la flechita como está en sentido positivo. En el caso que yo pusiera la flechita hacia el otro lado, estaría en sentido negativo. Entonces, nosotros podemos tener vectores que pueden ser muy similares, pero al cambiar una de las tres características, ya es un vector diferente. Profe, ¿Sí? y si nosotros tomáramos solamente un punto, ya no sería un vector, sería del otro, ¿cierto? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. Es que uno era vector y el otro era... Ah, no, sí, una forma era una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Claro, y por ejemplo, si nosotros tomáramos solamente un punto, no la recta, sería, por ejemplo, un punto X. Supongamos de que la coordenada X fuera los metros y la coordenada Y fuera los segundos. Si yo tuviera un punto y no ese vector, ¿sería una magnitud escalar? Solamente un punto, No, no, ¿no? porque en realidad tú las magnitudes escalares no las puedes representar de forma gráfica, solamente las magnitudes vectoriales. Ok, ya, gracias, Porque la profe. magnitud escalar es solo la magnitud. En el caso de la magnitud vectorial, uno la puede representar gráficamente porque tiene estas tres características. La magnitud escalar no la puede representar gráficamente. Esa es la Ok. diferencia. ¿Ya? Bueno, ¿hay alguna otra forma de representar un vector? Sí, obvio que la hay. Una de las maneras es de la forma gráfica, pero también tenemos otras formas de representar los vectores que son de manera analítica,
hay varias formas de representarlas, como por ejemplo, y esas son las que en realidad nosotros vamos a utilizar, la rosa de los vientos, el sistema fasorial y vectores unitarios. En el caso de los dos primeros, solamente nosotros podemos representar vectores en 2D mediante esta manera analítica. En el caso de los vectores unitarios, podemos representar vectores que se encuentren en 2D y en 3D. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una de las formas de representar los vectores es la rosa de los vientos. Como es un vector, nosotros sabemos que requiere, para poder representar el vector, necesitamos su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces acá tenemos un eje coordenado que está en norte, sur, este y oeste. Por eso se llama la rosa de los vientos, porque el eje coordenado representa la rosa de los vientos, o sea, norte, sur, este y oeste. Nuestro vector es el vector A, que tiene una flechita arriba, por lo tanto, es un vector. Y nos dicen que el vector A es de 100 km por hora y nos representan con esta flechita. ¿Sí? Ahora, para yo representarlo como rosa de los vientos, lo tengo que expresar de esta manera. Está indicado acá. En donde primero tengo que indicar su magnitud y su orientación. En el caso de la magnitud, como nos indican acá, nos dicen que su magnitud es de 100 km por hora. Por lo tanto, la magnitud es de 100 km acá, el slash hora. Voy a arreglar. Y su orientación me dice que es norte 50 grados este. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el eje norte hacia 50 grados hacia el este se encuentra mi vector. ¿Ya? Hay otra forma en que yo también lo puedo representar, que yo podría decir este 40 norte. Porque ¿qué quiere decir eso? De que desde el eje este, 40 grados hacia el norte, voy a chocar con mi vector. ¿Se entiende? Ahí vamos a hacer algunos ejemplos para que lo vayamos ejercitando. Esa es la rosa de los vientos. Así que les voy a pedir que esto sí lo vayan anotando porque después lo vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Y voy a... Ya. En el caso de este vector, ¿podrían silenciar, por favor, que se escucha un perrito ladrando? A este vector le vamos a poner el vector... Ah, me quedo por ahí arriba la flecha. Ya. El vector B. Y mi vector B tiene una magnitud de 30 kilómetros por hora. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo representaría yo mi vector B? Según Sureste. la forma de la rosa de los vientos. Primero tengo que poner la magnitud. No es necesario escribir magnitud y orientación cada vez que uno lo hace. Entonces, la magnitud, ¿cuánto sería? 30 30. ¿30 qué? kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. Ay, no. Esa R no va. La R no va. 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Y la orientación, ¿cuál sería? Profe, Aquí. ¿se puede por la E o por la S? Ese, Sí, por eso quiero que ese es- lo veamos de las dos formas. Ese 70, ¿eh? Sur, ¿quién está diciendo ese mismo. ¿Quién dijo el primero? Sureste. Yo. Da lo mismo. Ya. ¿Quién dijo yo? Dime cómo quedaría la orientación. Sureste 30. No, no es sureste 30. Recuerda Ese que va 30. uno de los ejes, el grado y el otro eje. Sur, Ese 30. ¿por Sur, qué Ah, ese 30? 70. Sur 20, ¿o no? Sur 20, 20. sí. 20. ¿Y ese 70 de qué está, profe? Sur 20
Está llegando a 100 grados. Profe, Es que mira, no entendí muy bien. ¿Puede explicar todo, no? O sí, sea, Sí. vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ya, cuando nosotros indicamos la orientación, tenemos, por ejemplo, el norte, porque dice, primero es norte-este, o sea, desde el norte al este. Desde el norte, 50 grados al este, yo me voy a encontrar con el vector A. En el caso del vector B, desde el eje sur a 20 grados hacia el este, me voy a encontrar con el vector B. ¿la También, velocidad es la de ustedes, los 30 kilómetros por hora? sí, pues ese es un ejemplo que estoy dando. Ah, ya. Y en el caso, yo acá puedo representarlo de otra forma también, que igual va a estar bien, que sería el vector B es igual a, la magnitud es la misma, los 30 kilómetros por hora, y la orientación yo también la puedo definir como este, 70 sur. Este vector y este vector son el mismo, solo de que en uno parto desde el eje Z, o sea, desde el eje S, digamos del S hacia la derecha, y en el caso del que está más el que estoy indicando acá, sería desde el este hacia el sur. Otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Poner con este color. Acá tengo otro vector. Vamos a ponerle el vector C. Y el vector C tiene una magnitud de ay, no pillo el... Aquí está. De 80. Ay, ¿por qué me lo borra? Ah, por eso, ahí. Vector C. No, espera, que no me está tomando el... Pero le quería poner 80, ¿cierto? Sí, es que no me está tomando la pluma el... Ahí. No, no me la quiere tomar. Ya. Sería O20S. 80 kilómetros No por digas. hora. Entonces, tengo dos formas de representar el vector C. Este adelante me estaba funcionando súper bien. Ah, por esto era. Ya, ahí sí. Vamos a... ¿Se puede borrar esto? Ahí para que no quede tan... Primera vez que ocupo la tableta, así que después voy a ir practicando para que sea más fácil. Ya, ahí sí. Entonces teníamos que el vector C eran 80 kilómetros por hora. Entonces la forma de representarlo sería mi vector C, siempre con la flecha arriba, es igual a la magnitud, aquí me falta el cero. La magnitud serían 80 kilómetros por hora. Ay, acá no le puse un ángulo. Pero se parece harto al de 70-20. 10 grados. ¿Cómo? Profe, ¿Sí? en la magnitud es necesario ponerle la hora, porque como del vector A, el que estaba hecho, tiene los kilómetros, ¿no? Sí, no, fue que a mí se me... Lo tengo que actualizar, fue que no lo puse. Acá tiene que ser kilómetros por hora. Porque la magnitud es de velocidad. Entonces, si yo pongo 100 kilómetros, es una magnitud de distancia, no de velocidad. Profe, entonces eso sería oeste 10 sur. Exacto. Esa es O una si no forma. es sur, número que falta y oeste. Sí, ¿y cuál es el número que falta? 80. 80, pues si acá tengo un 80. ángulo de 90 grados.
Entonces, Profe, una forma de sí. representarlo sería oeste 10 10 sur, o puede ser sur sur 8. 80 oeste. Profe, ¿Sí? una consulta, suponiendo que, por ejemplo, que el vector A fuera simétrico con el C, o sea, que estuviese prácticamente ¿Ya? reflejado al otro lado, ¿tendría que guardar alguna proporción con respecto a su kilómetro por hora o no? Sé que Sí, esos pues. son ejemplos distintos y todo, Sí. pero... Ah, ok, En gracias. cuanto a la magnitud, claro, pues, o sea, si acá yo lo estoy haciendo, digamos, al ojo, pero en realidad el vector B debería ser más pequeño que el A, porque este tiene una magnitud mayor. Gracias, profe. Sí, ¿ya? Esa es la forma de expresar los vectores según el método de la rosa de los vientos. Después yo le voy a dar algunos ejercicios y los vamos a ir comparando. ¿Se entiende alguna duda con esto? No, profe. Ya. ¿Qué pasa si mi vector queda justo en 45 grados? Quiere decir de que la distancia entre el norte y el vector, o sea, en realidad entre los ejes va a ser la misma, porque nosotros sabemos que este es un ángulo de 90 grados. En el caso de que el ángulo sea de 45, uno puede no poner el grado. Por ejemplo, si este ángulo, el de 50, en vez de 50 fuera 45, yo podría indicar mi vector como el vector A igual a los 100 kilómetros por hora, norte-este. ¿Ya? Si yo no pongo ningún ángulo entre mis ejes coordenados, se asume y se entiende que son los que está justo en el centro. ¿Ya? O sea, que está justo en 45 grados. O le pueden poner norte 45 este, también va a estar bien. Vamos a continuar. Profe, ¿qué pasa cuando un vector pasa justo por los ejes? En ese caso, solamente tendrías que poner el eje por el que pasa. Ah, ¿Ya? Vamos entonces a ver otro ejemplo, ya que sería el fasorial. El fasorial también tiene una dirección, o sea, una magnitud, una dirección, un sentido, y se representa de esta manera. Tiene un A y un ángulo, ¿ya? El valor de A corresponde a la magnitud del vector y el ángulo, por ejemplo, en este caso el ángulo teta dice, donde teta es el ángulo medido siempre a partir del eje X positivo en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá yo tengo mi vector A, que es el mismo que habíamos visto antes, que tiene una magnitud de 11 km por hora y está a 50 grados desde el norte hacia el este. El ángulo que yo tengo que expresar cuando lo expreso de manera fasorial es siempre medido a partir del eje X positivo. ¿Cuál sería el eje X positivo? El de la Sería derecha. hacia la derecha, ¿cierto? O sea, este eje. Entonces dice, medido siempre a partir del eje X positivo en sentido antihorario. O sea, sería hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, porque las flechitas del reloj, ¿hacia dónde avanzan? Hacia la derecha. Si es sentido antihorario, avanzan hacia la izquierda. Por lo tanto, el ángulo que yo tengo que expresar es ese ángulo, ¿cierto? Por eso, en el caso de nuestro vector A, de manera fasorial sería A100, que corresponde a la magnitud, 40 grados, que sería este ángulo desde el eje X positivo en sentido antihorario, kilómetros por hora. ¿Qué ocurre si yo ahora tengo un vector acá, por ejemplo? El vector B. Y al vector B le doy,
Vamos a dar la misma magnitud. 100 kilómetros por hora. ¿Cómo expresaría yo el vector B? El vector B, lo primero que tenemos que poner es la magnitud. La magnitud sería... ¿Cuántos grados tiene sí, profe? Ah, sí, buen detalle. Acá le vamos a poner 40. Ese ángulo son 40. Son 130 kilómetros por hora. Sería No, son 90 más Pero no 90 serían más 220. 40. 220. Claro, porque es siempre medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. Por lo tanto, aquí tengo 90 más 40. O sea, mi ángulo que yo tengo que representar, voy a poner en rojo, sería ese ángulo completo. Entonces serían 90 más 40, por lo tanto serían 220. 220 grados kilómetros por hora. Siempre es importante ponerle la unidad de medida. ¿Ya? Ahora, anoten eso por mientras, que también la idea es que después vamos a hacer un par de ejercicios para que quede más claro. Ya, vamos a continuar. Entonces, por ahora hemos visto de que los vectores se pueden expresar tanto de manera gráfica, de manera según la rosa de los vientos y de manera fasorial. No creo. Ahora tenemos otra forma, y habíamos dicho de que la rosa de los vientos y fasorial solamente era aplicable cuando trabajábamos en 2 dimensiones. En el caso de esta tercera forma en que nosotros podemos indicar nuestros vectores, que es el vector unitario, este lo podemos utilizar para 3 dimensiones. Entonces acá yo tengo un eje coordenado, que es X, voy a ponerla, no me gusta más el puntero láser, ahí. Tengo X, Y y Z, y puedo tener un vector unitario en Y tongo, que corresponde a mi componente en X, en Y tongo, en J tongo, que corresponde a mi componente en Y, y en K tongo, que corresponde a mi componente en Z. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un vector que está en el plano. Entonces tengo el eje X y el eje Y, y mi vector A es la suma de mi vector AX, o sea, esta componente que está acá, y mi vector AI, que es esta componente que está en el eje Y. Y es igual a, porque esto es vectorial y esto es escalar. Entonces tengo mi componente en X y mi componente en Y. Vamos a hacer, creo que en la próxima, sí, en la próxima tengo un ejemplo de cómo puedo descomponer. Porque acá yo tengo un vector que está entre el eje X y el eje Y, pero además estoy hablando acá de componentes, de la componente AX y la componente AY. La pregunta es, ¿cómo puedo expresar vectorialmente las componentes del vector? O sea, ¿cómo puedo determinar ese AX y ese AY? Bueno, hay 2 formas de hacerlo. Una es con el método del vector unitario y el otro es con trigonometría. Si ustedes tuvieran el ángulo acá, le vamos a asumir de que ese ángulo es de 45 grados. Este ángulo es de 45 grados. Según trigonometría, ¿cómo podrían descomponer ese vector? Aquí se forma una figura geométrica, ¿cierto? Porque si vamos a trabajar con trigonometría, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Seno, coseno, tangente, arcotangente, etc. Y esas funciones trigonométricas son válidas ¿para qué figura geométrica? Triángulos. Para un triángulo, por eso es que ahí viene la trigonometría. ¿Dónde ven ustedes un triángulo? Yo lo veo clarito. Eje X. Con el. Ahí, Acá hay un triángulo, aquí. Se junta el punto B con el punto D, El D Y el el eje y AX la X. y ahí, ¿cierto? Yo aquí, el marcador le vamos a poner aquí.
ahí, acá y acá. Ahí tengo un triángulo, ¿cierto? Y en este triángulo, ¿cuál sería mi cateto opuesto y cuál sería mi cateto adyacente? Adyacente a X y opuesto a Y. Exacto. Entonces acá, ese sería mi cateto adyacente y este de acá sería mi cateto opuesto. Y esto sería igual a Y y esto sería igual a X, ¿verdad? Ahora, si yo tengo la magnitud de, o sea, si yo tengo el ángulo, ¿puedo determinar mi cateto adyacente y mi cateto opuesto? Sí. Si tengo el valor de la hipotenusa, sí podría hacerlo, ¿ya? Entonces, por trigonometría lo podríamos hacer así. Después vamos a repasarlo un poquito más. Y de la manera del vector unitario, nosotros tenemos el punto B, que es donde parte nuestro vector. Nuestro vector parte en el punto B y termina en el punto D, ¿cierto? Las coordenadas del punto B, ¿cuáles son? 0, 0, ¿cierto? Porque está en el origen. Y en el punto D nos están diciendo de que las coordenadas son 3 y 1. O sea, en este caso estaríamos trabajando al revés. Vamos a conocer el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Cómo calculo el valor de la hipotenusa? Distancia. Pitágoras. Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto, a la suma del cateto opuesto, a la raíz de la suma del cateto opuesto al cuadrado por el cateto adyacente. Si yo lo veo de manera vectorial, tengo que este vector BD, que sería mi vector A, es el fin menos el inicio. El fin habíamos dicho que la coordenada era 3,1 y el inicio era 0, 0. Por lo tanto, mi vector A sería 3,1. ¿Cómo calculo la magnitud de esto? Habíamos dicho que teníamos que calcular la norma del vector, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la primera diapositiva. ¿Cómo calculo la norma? Es la raíz de la suma de cada componente al cuadrado. Esa es la forma del vector unitario que finalmente si lo hacemos por trigonometría llegamos al mismo resultado. Profe, ¿Sí? para después, más adelante en el curso, que nos aprendamos el método ese del vector unitario, ¿está bien? ¿O usted prefiere que Vamos a trabajar siga más con trigonometría. Ok. Así que las funciones trigonométricas se las tienen que saber al revés y al derecho. Ya, ahora la parte entretenida y vamos a hacer un par de ejercicios. O sea, ustedes los van a hacer, yo los voy a esperar un ratito y después los vamos a desarrollar. Yo les voy a dar los resultados para que corroboren que sus cálculos estuvieron bien. Profe, ¿puedo volver a la página donde decía vector unitarios? ¿Ese? Madre, ¿En esta o antes? antes. ¿Esa? Esa. Hoy hay varios chats que no había visto. Los veo al tiro. Ah, estaban hablando de los perritos. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí, de nuevo. Ya, entonces los ejercicios que quiero que realicen es que estos tres vectores, el vector A, el vector H y el vector O, lo representen de las tres formas que vimos en las diapositivas anteriores, según la rosa de los vientos, fasorial y vectorial.
A ver, esperen. No, solo la rosa de los vientos y fasorial. El vector unitario lo vamos a ver después, porque si no nos vamos a enredar mucho. Voy a poner pausa en la grabación de la clase por mientras, para que sea un poquito menos extenso el video. ¿Qué es lo que es KN, profe? Kilonewton. Kilonewton, sí. Igual lo voy a ir desarrollando porque no lo tengo resuelto. Profe, voy a poner en la página el ¿Cuál? ejercicio. ¿Y no lo están viendo? Ay, puse en No. pausa que soy pava. Pensé que había puesto en pausa la grabación y reanudar grabación. Ya, pero ahí está, eran los resultados nomás, así que no hay problema. Entonces acá determinamos con dos formas diferentes los tres vectores, ¿ya? Ahora, yo les voy a indicar, o sea, bueno, en realidad nosotros estos mismos vectores después los podríamos llevar de la forma fasorial a la forma gráfica, ¿cierto? Pero acá, bueno, acá es un poco más complejo porque no lo voy a poder revisar cuando lo haga, pero en base a esto ustedes también podrían graficarlo. ¿Alguna duda respecto a la forma fasorial y rosa de los vientos? Yo, profe, una pregunta en la parte del fasorial, ¿desde dónde se empieza? Sé que es contra la manilla del reloj, pero ¿desde dónde se toma? Desde el eje X positivo. Acá si yo tengo un El eje SP. ordenado sería X, espérate, Ah, ya. X, Y X hacia la derecha es positivo e Y hacia arriba es positivo. Entonces desde el eje X, que en este caso sería L, hacia en sentido antihorario. Ya, profe, gracias. ¿Ya? De nada. Ya, a ver, creo que, a ver, son las 5:20. No, ¿saben qué? Vamos a dejarlo hasta acá por hoy, porque el otro prefiero que lo veamos desde cero, que aquí lo... ¿La clase ya la subió? Profe, los vectores unitarios. De nuevo, me hablaron como tres al mismo tiempo. Alguien preguntó lo de las clases. Ya la clase ya la subió a YouTube al correo. ¿La grabación Todavía o la diapositiva? la grabación. No, La todavía no. diapositiva también. Por ahora, miren, por hoy les voy a subir la grabación de ayer. Ah, no, pero no la tengo en la nube. Ya, no voy a, es que no he hecho el canal de YouTube todavía. Ya, pero los La pagos. la diapositiva está en EVA. Ah, ya. La de hoy no, pues la de ayer está en EVA. Esta igual la voy a subir. Mañana la vamos a terminar de ver, pero la voy a subir hoy día. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profesora, ¿ya Dime, Bárbara. acordaron la fecha de los certámenes? No, es que durante la semana no me voy a reunir con Claudio, porque como les comentaba, está full y no nos hemos podido coordinar. Pero inicialmente tenemos planeado hacer el primer certamen a la vuelta del receso, que sería la semana del 5 de octubre. Profe, ¿y cuántos certámenes van a hacer? Son 3 evaluaciones, pero hay una de esas evaluaciones que probablemente se divida en 2. En una grupal y una individual. Ay, Todavía vamos a definir si va a ser el certamen 2 o el certamen 3. Y la próxima semana, les voy a aprovechar de comentar el tiro, la próxima semana vamos a tener test. No sé si el día martes o miércoles, pero el lunes les aviso si es el martes o miércoles. ¿Qué va a ser de esto? ¿Ya? O sea, yo les voy a indicar algunos vectores y ustedes lo van a tener que indicar en alguno de los otros 2 métodos.
unidad de medida no... ¿También va a entrar en el test? Sí, igual puede entrar en el test. Ah, ya. Así que, pero va a ser martes o miércoles, no el lunes. Profe, otra consulta más adelante, usando el fasorial y el de la rosa de los vientos, ¿se va a cambiar o tenemos que traspasar las magnitudes a una misma? Cuando tengan que hacer suma de vectores, ahí sí. Hay que pasar a lo mismo. Claro, pero es que en este caso tú no puedes, por ejemplo, no podemos sumar, voy a compartir la pantalla. No podemos, en realidad la pregunta es, ¿podemos sumar el vector A con el vector H? No. No, son distintos. No, porque uno es velocidad y el otro es magnitud, o sea, es fuerza. Yo no puedo sumar peras con manzanas. ¿Podría sumar el vector H con el vector O? Sí. Eso sí, porque ambos están representando una fuerza. Entonces ahí sí los podría sumar. Y para sumarlos, ambos tienen que estar en el mismo sistema de unidad. Por ejemplo, si el vector O estuviera en Newton, yo lo tengo que pasar a kilonewton para poder sumarlo con el H. Ya. O si este, no sé, estuviera en libra fuerza, yo lo tengo que traspasar a kilonewton para poder sumarlo con el otro. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, la otra clase vamos a tomar los vectores unitarios. Sí, la próxima clase. Es que prefiero, miren, en un semestre presencial hubiésemos visto todas las materias al tiro, pero entiendo de que esto hace un poco más complejo ir absorbiendo los conocimientos, así que prefiero ir avanzando un poco más lento a bombardearlos con información en una clase y que no puedan digerirla antes de comenzar con la siguiente. Así que por ahora vemos solamente, o sea, igual vimos hartas cosas, vimos de qué era esto. O sea, primero vimos qué son los vectores, de qué forma los podemos expresar, aprendieron a hacerlo de manera vectorial y fasorial, traspasar de uno al otro, así que igual vimos hartas cosas. Y la próxima clase, que sería ya el día lunes, aquí les voy a dar un spoiler, vamos a ver cómo podemos sumar vectores, ¿ya? De manera gráfica y de manera analítica. ¿Ven? Y con ese bebé, él nos va a enseñar, con esa cara de incertidumbre. ¿Ya? Sí, bro. El spoiler de la próxima clase. Y la próxima clase vamos a ver el tema de la suma de vectores y vamos a comenzar con el primer taller. Ya que ahí lo que voy a hacer va a ser subirlo a EVA para que ustedes lo tengan disponible y no tengamos que verlo desde mi pantalla, sino que ustedes lo tengan disponible en sus computadores o teléfonos o en tablet o desde donde estén viendo la clase. ¿Ya? Ya, estimados y estimadas. Nos vemos la próxima semana, el día lunes. Espero de que esta primera semana, al menos de este ramo, haya sido interesante para ustedes. Y como les dije el otro día, cualquier tipo de crítica constructiva o comentario, por favor, no duden en hacerlo. Y nos vemos la próxima semana. Descansen el fin de semana. Hoy día es miércoles recién, aún quedan 2 días, pero ya estamos en la mitad, nos queda la mitad más fácil de la semana. Nos vemos. Profe, usted Dime. dijo que respondía a dudas por correo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ah, ya. Sí. Ya, ¿Por qué me sí. mandaste alguna y no te respondí? No, es caso de que de Ah. repente la me puedo perder. Sí, la idea es que si ustedes van trabajando fuera del horario de clase y tienen alguna duda, me escriben y yo les respondo. En el caso que sea muy complejo responderlo por correo, podemos coordinar una videollamada y lo podemos conversar por videollamada. Ah, ya. Solo de bacán. que no es que vaya a haber un horario de consulta, o sea, no es como que todos los jueves de las 9 a las 10 va a haber horario de consulta, sino que yo prefiero que lo vayamos adecuando a la medida que ustedes vayan necesitando y coordinando nuestros horarios, porque ustedes pueden tener clases, yo puedo tener reuniones o puedo estar media complicada de tiempo, pero ahí es cosa de coordinarlo solamente.
Ya, nos vemos entonces el lunes. No, profe, gracias. Que esté Chao. bien. profe, que esté Que estén bien. muy bien. Chau, Chao, chau. profe, nos vemos.